el salmo de la depravación, alguien que está reflexionando sobre una situación particular. Y David, que fue el que lo escribió, entregó esta poesía al músico principal del tabernáculo. Ese salmo tiene un detalle, al igual que otros más, especialmente el Salmo 88, donde el salmista le indica al levita encargado la melodía que tenía que usar cuando se entonara. O sea, David escribió la canción y a la vez dice en qué tono se toque, o con la melodía de cuál canción. Y dice sobre Mahalat. Esa expresión da entender que es una tonada melancólica basada. Y luego del 4 al 7, una corrupción apóstata. Y como siempre concluiremos con algunas aplicaciones. Comencemos versículo 1, Salmo 53, 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. El necio por naturaleza se engaña a sí mismo, diciendo, no hay Dios. Miremos el Salmo 10. Dice, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. ¿Sí? Un texto paralelo. Sino que se aplica a toda la humanidad no regenerada. Versículo 1. Y es que todos se han corrompido. Todos han hecho maldad y abominación. Dice la Biblia de las Américas, injusticias. Dice la Peshitta, contaminado en su iniquidad. Y desconoce que hay gente que no es cristiana, que hace cosas mejores que los no cristianos, que desconoce que las personas son buenas, son dignas. Pero estas palabras no las está diciendo un predicador reformado, las está diciendo el Espíritu Santo. Dice, no hay quien haga el bien, y punto. Esto significa que ninguno de los hombres, de los seres humanos, es capaz de hacer verdaderamente lo bueno. Nadie puede hacer lo verdaderamente bueno, y el bien que pueden llegar a hacer es un bien relativo. Es un bien que es bueno a los ojos de los otros seres humanos, pero a los ojos de Dios nadie es bueno, porque solo Dios es bueno y solo Dios es el que dice qué es lo bueno, no la opinión pública ni la cultura. Entonces esta calificación que hace el Espíritu Santo no está dedicada solamente para los ateos. Ellos son los necios por excelencia. La condición de muerte espiritual la contempla Dios desde los cielos. ¿En quiénes? En algunos. Dice, sobre los hijos de los hombres. En todos. Otra expresión en Biblias modernas diría, toda la humanidad. Versículo 3. O no, versículo 2 ahí mismo, la segunda parte, dice, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Será que entre el montón de insensatos hay alguien sensato que sí busca a Dios? ¿O todos son necios? ¿Qué dice el Espíritu Santo? Versículo 3. Cada uno se había vuelto atrás. Ninguno era sensato ni sabio de corazón. Toda la humanidad, en cuanto a las partes de nuestro cuerpo, las partes de nuestro pensamiento, todo ha sido permeado por esa caída de Adán y ese pecado, esa corrupción total o corrupción radical, dirían otros. Por eso mismo es que no hay ninguno que pueda entender o buscar a Dios por sí mismo. Y la palabra misma lo está diciendo, no hay quien busque a Dios, ninguno tiene. Nadie puede buscar de Dios aparte de la gracia de Dios. Lo buscamos porque Él se deja buscar.
lo buscamos porque Él nos pone el anhelar buscarlo, pero de nosotros mismos no es posible. Versículo 3. Cada uno se había vuelto atrás, dicho de otra manera. Todo el mundo le ha mostrado la espalda a Dios, corrompiéndose más y más. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Escrito está. Y esto aplica a toda la humanidad, incluso a los santos, a María. Todo. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Punto 2, versículo 4. ¿No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad? ¿No se supone que los que están en Israel están bajo el pacto? ¿No significaría eso que ellos están exentos de nacer en esa depravación total? ¿O también les aplica? ¿Qué hay, por ejemplo, de Saúl, el que perseguía a David? Todos los que persiguieron a David, los que lo traicionaron, los que se sublevaron contra él, Absalón, Seba, Adonías, todos circuncidados y estando bajo el pacto. ¿Qué pasó con ellos? El Espíritu Santo está diciendo, y usa la experiencia del salmista, lo que él contempla, por eso es másquil, ¿sí? Él se percata, el salmista David se percata que aún en el pueblo visible de Dios, ¿qué más dice? No invocan a Dios. Dentro de la misma iglesia puede haber gente así. Dice el profeta Jeremías 4:22. Mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes, no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. Así hay muchos dentro de los que se llaman cristianos. Inteligentes para hacer estrategias, para componer músicas extravagantes, pero no saben hacer el bien porque no conocen a Dios. Y porque no conocen a Dios, entonces atacando a los que sí conocen a Dios dentro de la iglesia. Notemos que en la primera parte David habló de toda la humanidad y en la segunda parte está hablando solamente del pueblo de Dios. Nos está diciendo que en la iglesia visible hay gente que no conoce a Dios y hay gente que sí. El pavor de Dios caerá sobre todas estas personas que decían conocer a Dios, pero no lo conocían, hacían iniquidad, seguían viviendo en pecado, justificando siempre su maldad, siempre devoraban los mismos en realidad. Dice el versículo 5, estas personas se avergonzarán. Por cierto, ese versículo 5 es lo que hace que este salmo sea bien, porque el Salmo 14 y el Salmo 53 parecen repetidos. Pero este versículo hace que se sienta diferente. Algunos comentaristas dicen cosas como que el Salmo 53 es un salmo más de tipo bélico, o sea, más de guerra. Es como si el salmista estuviera pensando en una tropa de enemigos que rodea Jerusalén y que Dios viene y los disperse. Otros comentaristas piensan que se está conmemorando la victoria de Dios sobre los enemigos. Por ejemplo, en 2 Crónicas 20, cuando Dios defendió a Josafat de Moab y Amón, que se habían aliado contra él. Cuando Dios defendió a Ezequías de Sennacherib, el rey de Asiria, en Isaías 37, o alguna otra guerra antes del exilio. Bueno, de hecho, esas expresiones, por ejemplo, cuando el salmista dice en el verso 5, Dios ha esparcido los huesos, esa expresión es muy fuerte.
es una expresión que alude a las maldiciones del pacto, en Levítico 26, 17 y 36. En el pacto de Dios habían condiciones, si obedecían habían bendiciones, y si desobedecían venían una serie de maldiciones. Y entre las maldiciones está lo que aparece en el versículo 5, por eso esa segunda parte se enfoca en los apóstatas, en los que son supuestamente creyentes, pero sus hechos muestran lo contrario, en los que son supuestamente dentro del pacto, pero realmente hacen daño a los demás hermanos. Estos apóstatas, Dios les está amenazando en el versículo 5. Está Dios dándoles, prometiéndoles entonces el castigo. Y ese castigo será peor que el castigo que recibirán los otros hombres. En resumen, toda la humanidad es necia de corazón por naturaleza. Los que no conocen a Dios son encabezados por los ateos. Pero aún dentro del pueblo de Dios hay gente que son ateos, porque dicen creer en Dios, pero sus hechos muestran que no es cierto, que no creen en Dios. El castigo de estos segundos va a ser peor que los de los primeros. Claro, anote por ejemplo Segunda de Reyes 17:20. El Señor dio castigo contra Israel por apóstata, apartarse de la verdad que conoció el Evangelio. Y Mateo 11:21 dice: ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, ay de ti Capernaum. Y el Señor compara a esas naciones, a estos pueblitos que eran israelitas, con las naciones gentiles. Y el Señor dice: el castigo de ustedes será peor que el de ellos, porque si hubiera hecho yo milagros donde ellos se habrían convertido. Pero yo hice milagros donde ustedes, y ustedes no me recibieron. ¿Se dan cuenta? Es decir, en el infierno habrá peor castigo para los que supuestamente dicen que conocen a Dios, pero sus hechos muestran lo contrario. Ese versículo 5 está dedicado a ellos. Versículo 6. Miren, el salmo termina con un suspiro. Oh, si saliera de Sión la salvación de Israel. Ahora resulta que Dios tiene que salvar a su pueblo de los impíos, pero también de los falsos convertidos que están dentro del pueblo. Ay, si viniera la salvación. Estamos rodeados. Pues hermanos, el ser humano está espiritualmente muerto. Y el hecho de que está espiritualmente muerto no significa que él está actuando bajo coacción, porque el ser humano peca voluntariamente. Por eso es responsable por sus actos. Y pensando en eso, el salmista dice: ya que la humanidad está cubierta con ese pecado, y aún dentro de la gente de mi pueblo hay necios así, espero, y sabemos que así fue, de Jerusalén, o más bien en Jerusalén, sería puesto en alto el Salvador del pueblo de Dios. Sería colocado en alto el Dios que haría volver de la cautividad, del pecado, al pueblo escogido. Ahí sería colocado en alto el que se convertiría en el gozo de Jacob. Versículo 7. Y ese versículo 7 dice en la pechita: ¿quién dará la salvación a Israel desde Sión? Leamos Salmo 126, 1. Dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Es lo que está diciendo el Salmo 53, ¿no? Bueno, algunas aplicaciones. Aunque el hombre pueda hacer algún bien por otros y practicar cierta forma de religión, su propia naturaleza no le permite orar en realidad, no le permite entender la verdad de Dios. Por el contrario, persigue al pueblo de Dios y no puede escapar de la culpa que tiene en su alma.
Versículo 5 lo deja claro. Huyen, donde no había miedo, no había espanto, pero huyen. Nada los persigue, pero tienen miedo. Hay una culpa. Actualmente hay un discurso que se dice por parte de algunos movimientos mundanos que da miedo salir a la calle, que bueno, el impío huye sin que nadie lo persiga. Ese pavor que sienten testifica que el juicio de Dios viene pronto contra ellos. Ahora, el hecho de que este salmo esté duplicado en el 14, en el 53, y luego se habla en Romanos 3:10 del salmo otra vez, este eco, esto que sigue retumbando en la Biblia, nos muestra que es muy importante tener un buen entendimiento de la condición de la naturaleza humana para poder comprender el carácter de Dios. Si no entendemos la naturaleza de nuestro pecado, de la caída del hombre hasta donde nos llegó, no vamos a entender el juicio ni la salvación. Y no hay cosa más necia dentro del cristianismo que aquellos movimientos humanistas que insisten en dar capacidades y méritos al hombre, que con tan solo este salmo quedan anulados. Y finalmente, de otro lado, el salmo deja ver que hay una esperanza de que Dios nos va a defender al final de los tiempos contra todos aquellos que masticaron al pueblo de Dios como si fuera pan. Los avergonzará, los aterrará y esparcirá sus huesos en el infierno. Si en el día final el enemigo sin Dios va a venir dispuesto a tragar a su pueblo de un bocado, Dios vendrá y nos dará seguridad, defensa y nos dará una victoria sin precedentes. Esta es la promesa que está en este salmo. Bueno, hermanos, vamos a orar.